En el corazón palpitante de Alpine, en esas salas de estrategia donde el destino de un equipo se forja en el silencio y la confidencialidad, una declaración resonó con la fuerza de un decreto. Este chico va a ser mi nuevo Fernando. La sentencia, pronunciada por la voz experimentada y autoritaria de Flavio Briatore, no encontró réplica alguna. En ese instante, sin necesidad de comunicados oficiales ni estruendo mediático, la suerte de Franco Colapinto dentro de la escudería francesa dio un vuelco trascendental. El impacto sísmico del test privado en el exigente trazado de Zandvoort aún vibraba en el ánimo de ingenieros, estrategas y mecánicos. El piloto argentino no solo había cumplido con las expectativas depositadas en él, sino que las había superado con una solvencia pasmosa, dejando meridianamente claro que su actuación no había sido un golpe de suerte aislado, sino la inequívoca manifestación de un talento innato y una comprensión profunda de la compleja dinámica de un monoplaza de Fórmula 1. Para Briatore, aquella demostración fue la confirmación que necesitaba. En ese instante, en la mente del astuto italiano, algo hizo clic. Una visión, un déjà vu de aquel Minardi de 2003 donde un joven Fernando Alonso irrumpió con una determinación similar, desafiando todos los pronósticos y liderando un equipo contra todo pronóstico. Ahora, Briatore percibía ese mismo fuego sagrado en los ojos de Colapinto. Durante la última reunión técnica, su presencia no fue la de un mero observador. Se situó a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados, escuchando atentamente las presentaciones de gráficos, simulaciones y datos. Y cuando llegó el momento crucial, lanzó la frase que redefinió el rumbo del encuentro. No vamos a tratar a Colapinto como un invitado. Es nuestro nuevo proyecto y va a tener mi apoyo total. Aquella no fue una sugerencia, fue una orden directa, y el ambiente cargado de profesionalismo entendió la magnitud de sus palabras. Los responsables deportivos, que hasta hacía poco habían adoptado una postura cautelosa al hablar del rol de Franco, comenzaron de inmediato a reorganizar sus prioridades. Los próximos pasos del equipo técnico empezarían a girar en torno al joven argentino. Ya no se trataba de una simple prueba o evaluación. Se iniciaba una construcción, un proyecto a largo plazo. Y al igual que ocurrió en su momento con Alonso, Briatore no tenía intención de esperar años para ver los resultados. Cuando él apostaba por un piloto, lo hacía para impulsarlo con fuerza y determinación hacia la cima. Si esta revelación te ha dejado boquiabierto, no te pierdas ni un segundo del ascenso meteórico de Colapinto. Suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca cada detalle de su trayectoria en Alpine y déjanos tu like para apoyar al futuro del automovilismo. Ajeno a la vorágine que se desataba en los despachos de Alpine, Colapinto mantenía su enfoque inalterable. Trabajo arduo, silencio elocuente y una precisión milimétrica en cada tarea encomendada. Sin embargo, quienes lo rodeaban comenzaban a percibir los cambios sutiles pero significativos. La forma en que los jefes técnicos consultaban su opinión antes de tomar decisiones cruciales, la manera en que el equipo logístico comenzaba a integrar su presencia en una planificación a largo plazo, eran señales inequívocas de un respaldo que, aunque no se anunciara bombo y platillo, se sentía en cada rincón del equipo. Y Franco, sin haberlo solicitado jamás, recibía este apoyo como si siempre hubiera pertenecido a ese rol de piloto con un futuro brillante por delante. Briatore, con su ojo clínico, observaba atentamente cada gesto, cada reacción, cada decisión del joven argentino, y veía en él ese mismo fuego interno, esa mezcla de audacia y frialdad estratégica, esa capacidad para anticipar los acontecimientos en pista que una vez lo deslumbraron en Fernando Alonso. No todos los pilotos jóvenes poseían ese equilibrio crucial, pero Colapinto sí, y para Briatore, eso lo convertía en alguien destinado no solo a correr, sino a liderar. En el núcleo interno de Alpine, algunos aún trataban de asimilar la rapidez del ascenso de Colapinto. Había quienes consideraban que el salto era demasiado vertiginoso, que otros pilotos habían esperado más tiempo su oportunidad, que el proceso debería ser más gradual. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar la firme postura de Briatore, conscientes de su historial probado en la transformación de jóvenes talentos en estrellas consagradas. Las comparaciones con Alonso comenzaban a surgir incluso entre los más escépticos, no por similitudes en el estilo de conducción o el origen geográfico, sino por el contexto. Un joven sin un aparato mediático ostentoso ni padrinazgos evidentes irrumpía en el momento justo para liderar con su talento puro. Ese tipo de apariciones no se fabrican, se detectan, y Briatore acababa de hacerlo otra vez. Los medios aún no eran plenamente conscientes de la magnitud de lo que se estaba gestando en Alpine, pero algunos periodistas veteranos, conocedores del lenguaje no verbal de Briatore, percibían un cambio palpable en la energía del equipo. Cuando el italiano hablaba con esa convicción silenciosa, era porque ya había apostado fuerte, y sus apuestas rara vez resultaban fallidas. Esto solo aumentaba la expectación sobre el futuro, porque la historia de Colapinto había dejado de ser un simple reemplazo para convertirse en el nacimiento de un proyecto a largo plazo, con un nombre que resonaba como una declaración,
con un manager que ya no dudaba y con un piloto que, sin buscar comparaciones, comenzaba a ocupar el mismo lugar que una vez fue de Alonso, la apuesta total de Flavio Briatore, y si la historia servía de guía, el final de ese camino era bien conocido. Dentro del hermético universo de Alpine, donde las palabras se sopesan con la misma precisión que la carga aerodinámica de un monoplaza, la declaración de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto como su nuevo Fernando no fue un mero arrebato de entusiasmo. Se erigió como un edicto tácito, una hoja de ruta interna que comenzó a reconfigurar silenciosamente la estructura y las prioridades del equipo. Lo que inicialmente había sido una fase de observación y evaluación del joven talento argentino se transformó, casi de la noche a la mañana, en la génesis de un proyecto a largo plazo, con Colapinto en el epicentro de una ambiciosa visión para el futuro de la escudería francesa. La primera manifestación tangible de este cambio de paradigma se evidenció en la meticulosa revisión del programa de desarrollo del monoplaza. Los datos recopilados durante el revelador test en Zandvoort se convirtieron en la piedra angular sobre la cual se comenzaron a diseñar las futuras actualizaciones y mejoras. El enfoque ya no residía en adaptar a Colapinto a las características preexistentes del coche, sino en esculpir el rendimiento del monoplaza en función de su estilo de pilotaje, sus precisas indicaciones técnicas y su capacidad para extraer el máximo potencial del chasis y la unidad de potencia. Esta sutil pero trascendental modificación en la filosofía de desarrollo representaba un voto de confianza sin precedentes en un piloto que aún no había disputado una sola carrera oficial como titular. En las sesiones de simulador, Colapinto dejó de ser un mero evaluador para convertirse en un colaborador activo en la búsqueda de la configuración óptima. Se le asignaban bloques de tiempo extensos, se le alentaba a experimentar con diferentes reglajes, y lo que era aún más significativo, sus comentarios técnicos se traducían directamente en modificaciones tangibles en el modelo virtual del monoplaza. Este nivel de implicación y confianza era un privilegio reservado a los pilares del proyecto, a aquellos pilotos en quienes el equipo depositaba sus esperanzas de éxito a largo plazo. El mensaje implícito era claro: Colapinto ya no estaba siendo probado, estaba liderando el camino hacia el futuro. Si la comparación de Briatore con Alonso te eriza la piel, imagínate el potencial de Colapinto con el apoyo total del equipo. Suscríbete para seguir cada detalle de esta emocionante trayectoria y déjanos tu like para que Alpine y el mundo entero vean el talento argentino. Los ingenieros que inicialmente habían abordado el trabajo con Colapinto con una cautela comprensible comenzaron a buscar su opinión con un respeto creciente. Sus preguntas trascendían la mera validación de sensaciones al volante para adentrarse en la búsqueda de soluciones técnicas y la optimización del setup del coche. La afirmación espontánea de uno de los ingenieros durante un breve descanso: Franco no necesita adaptarse al equipo, el equipo se está adaptando a Franco, capturaba con una precisión quirúrgica el cambio de dinámica que se estaba produciendo en el seno de Alpine. Mientras tanto, la presencia de Flavio Briatore en las instalaciones del equipo se hizo más frecuente. Sus visitas a los briefings técnicos y sus llamadas telefónicas con los responsables de los diferentes departamentos adquirieron un nuevo matiz. Ya no era la supervisión distante de un consultor externo, era la dirección activa de alguien que se sentía inmerso en la construcción de un proyecto de gran envergadura. Aquellos que lo conocían desde sus años dorados con Alonso reconocían ese brillo especial en sus ojos, esa determinación inquebrantable que solo se activaba ante la presencia de un talento excepcional. En el box, los mecánicos comenzaron a referirse a Colapinto con una familiaridad y una confianza propias de un piloto con meses, incluso años, dentro del equipo. Lo trataban como a un referente, anticipándose a sus necesidades y comprendiendo su lenguaje técnico sin necesidad de largas explicaciones. La química de equipo, ese intangible tan valioso en la Fórmula 1, comenzaba a florecer a una velocidad sorprendente alrededor del joven argentino. En contraste, la figura de Jack Doohan, el piloto al que Colapinto supuestamente había llegado para cubrir temporalmente, comenzaba a difuminarse en el nuevo panorama de Alpine. Su presencia en los eventos internos seguía siendo correcta y diplomática, pero era evidente que el centro de atención se había desplazado. En las reuniones técnicas, sus opiniones eran consultadas con menor frecuencia, y la dinámica del equipo parecía orbitar en torno a la figura emergente de Colapinto. El efecto del rendimiento del argentino no había sido un desplazamiento frontal y conflictivo, sino una transición transversal que lo había relegado a un segundo plano por la simple y contundente evidencia de su superioridad en pista. La relación entre ambos pilotos se mantenía en un plano formal, carente de la calidez de antaño, marcando una transición de protagonismo que, aunque no planificada, parecía cada vez más inevitable. Colapinto, imperturbable ante el revuelo que generaba su rendimiento, continuaba con su rigurosa rutina de simulador, entrenamiento físico, reuniones técnicas y análisis de telemetría, con la única diferencia de ser tratado como un piloto principal, cuyas opiniones eran valoradas y cuyas necesidades eran atendidas con la máxima prioridad. El equipo de estrategia, que inicialmente había basado sus planes en 3 nombres, ahora ajustaba sus simulaciones con Colapinto como una opción directa y prioritaria,
actuando con la tácita convicción de que su continuidad era una mera formalidad. Los medios internacionales, con su aguda sensibilidad para detectar los cambios de dinámica dentro de los equipos, comenzaban a olfatear la transformación que se estaba produciendo en Alpine. En las transmisiones especializadas y los programas técnicos, Colapinto dejaba de ser un joven prometedor para convertirse en una alternativa real que ejercía una presión interna significativa. Los análisis comparativos de ritmo, gestión de neumáticos y simulación de carrera consistentemente favorecían al argentino, haciendo cada vez más difícil ignorar la conclusión ineludible de su potencial. La fervorosa hinchada argentina, consciente de la importancia de este momento en la carrera de Colapinto, elevaba su voz exigiendo que se le brindara el lugar que se había ganado con su talento en pista. En este contexto de creciente expectación, el equipo de comunicación de Alpine comenzaba a evaluar cuidadosamente los tiempos y la estrategia para presentar oficialmente a Colapinto como un piloto clave para el futuro, conscientes de que el relato debía construirse sobre la sólida base de su rendimiento en pista y no como un mero anuncio forzado. Así concluía esta segunda fase de la historia, con un equipo que, aunque sin movimientos públicos espectaculares, ya se reconfiguraba internamente con Franco Colapinto como un pilar fundamental, un piloto que nunca había exigido un trato especial, pero que le estaba recibiendo por el peso de su talento, y con un director experimentado como Briatore construyendo silenciosamente un nuevo eje para Alpine, un eje que llevaba un nombre y un apellido, Franco Colapinto.